Oscar quiere girar, lo levanta la vela y lo hace caer. Y lo arrastra. Lo arrastra, lo gira, lo voltea. Acá el viento en Lima suele ser bastante suave y moderado. Rara vez tenemos viento que supere los 20 km por hora. Y cuando hay viento superior a este, se da en las tardes, después de las 2 o 3 de la tarde. Por lo que nosotros, como vamos temprano a curso, 8 o 9 de la mañana, es muy raro que encontremos vientos fuertes. Sin embargo, este domingo, el domingo pasado, cuando llegamos a la zona de vuelo, a las dunas, con alumnos principiantes, sus primeros días de clase, encontramos un ventarrón. Las ráfagas de viento llegaban a 30 km por hora. De forma que decidimos cancelar la clase. Como había que esperar que el viento bajase, si es que bajara, yo me ausenté de la zona de vuelo, me fui de la zona de vuelo por unos 30 minutos, tiempo en que mis asistentes aprovecharon para jugar un poco con el parapente, y el video que encontré en mi cámara se los presento a continuación. Oh dear Lord, that's classic. Acá tenemos a Osquitar, que ya está a portas de ser instructor. Como demuestra frente a los alumnos su control, completo dominio del parapente. Recuerden que acá ahora tenemos unas ráfagas de 30 a 35 km por hora. Hasta ahí todo bien. Están aprovechando el tiempo de espera para demostrar a los alumnos cómo se controla el parapente en tierra. Pero ahí parece que le viene una ráfaga. Se mete un resbalón. Lo controla. Todo perfecto. Osquitar demostrando gran pericia. Por momentos bajaba el viento. Bajaba a 20, 15 kilómetros. Pero entraban ráfagas de 30 a 35 kilómetros. Daniel, el otro instructor, dice que ya bajó el viento. Eran ráfagas, de hecho, en ciclos. Y acá viene una ráfaga fuerte. Aquí parece que el viento está empezando a subir porque lo vemos cómo se va desplazando. Se escucha el viento, cómo incrementa. Oscar quiere girar, lo levanta la vela y lo hace caer. Y lo arrastra. Lo arrastra, lo gira, lo voltea. Y el resto de mi asistente, en vez de ir a ayudarlo, lo que hace es continuar la filmación. Segundo video. Ahora le toca a Bernardo. Bernardo tiene un poquito menos experiencia que Oscar. De hecho, bastante menos experiencia. Tiene más o menos como 1 año y medio de vuelo. Oscar ya está a puertas de ser instructor. Bernardo está todavía haciendo sus horas de piloto. Y acá me parece que ya de por sí el viento era más fuerte. En vez de bajar, estaba subiendo el viento. Lo anclan. O sea, para que te ancles está fuerte el viento. Mira cómo lo carga, güey. El problema que cuando te anclan es que si esa persona te suelta, vas a terminar arrastrado. Ya suéltalo, dice Oscar. Mira, acá vemos cómo lo jala inclusive a los dos. El viento es tan fuerte que lo jala a los dos y acá ya lo suelta. Y Bernardo es arrastrado metros de metros. Intenta pararse. Suelta los frenos. Esto pudo haber terminado mal. Súper mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? El que filma, el que habla es Franco, el asistente más nuevo. Por suerte a él no le dieron el parapente para que pruebe. Todo el camino.
¡No la boca, pe! Y vamos a ver el tercer video. De acá se ve el viento inclusive aún más fuerte. Ya después de esto ya regresé y vi el viento huracanado y nos fuimos. Mira, no puede ni siquiera mantenerse en pie frenando la vela. Aquí calculo que el viento puede estar entre 30 y 40 kilómetros por hora. De hecho, no es recomendable hacer control de vela con este viento, salvo que se tenga una vela muy pequeña de speed flying o algo similar. Con una vela normal no es recomendable. Acá, digamos, no pasa nada porque es arena y si te arrastra, como han visto, te arrastra en la arena, que aún así sigue siendo peligroso, pero si lo haces en una zona de piedras o piso duro, de tierra, definitivamente te puedes hacer daño, te puedes arrastrar, puedes sufrir quemaduras por abrasión. Ay, qué rico, me cago de risa. La cagada. Estresa, no parece. Sí, me sí. estresa. Buen día, la verdad. Pero justo hay un caminito que está ahorita. Sí. Ahí tienes espacio. Mira, todo lo que hacen cuando no estoy. Pueden ver el arnés hecho polvo, está todo arrastrado. El pobre parapente también lo arrastran por toda la duna. Pero ellos felices. El mejor día de toda su jornada en la escuela. Vamos a ver qué quieren hacer ahí. Otra vez anclando. Y es tan fuerte que él lo ancla y el viento carga el peso de Bernardo. Qué bacán. Igual los está empezando a arrastrar a los dos. Ay, suéltalo, suéltalo. Y bien. El Franco dice suéltalo para sacar un buen video. Sin importar que su compañero puede sufrir lesiones de todo esto. ¿Qué hacen, Salta? Ay, suéltalo que se arrastre. Suéltalo que se arrastre, dice. Mira, le va más de 1 metro. Y ahí lo va a soltar, ya no lo aguanta más. Ya, suelta. Esa soltada fue a propósito. Este es un juego. No lo alcanza. Bueno, les cuento, el resultado de esta proeza fue 2 alumnos pensando en continuar o no su curso, 2 alumnos que han terminado asustados, Ok. un arnés medio destruido, Ahí, la hecho polvo, que necesita refacciones, el parapente roto y algunos rasguños de mis asistentes. Eso pasa por dejarlos solos. Conclusiones: no hacer control de vela con tanto viento. Acá más o menos les ha perdonado porque es arena, pero en cualquier otra circunstancia puede ser peligroso. Y 2, si tienes una escuela de parapente y tienes asistentes, Tú le peras con la papaya. no los dejes solos porque empiezan a hacer cagas.